vamos a concluir este encuentro con la conferencia magistral del doctor Francisco Montes González. Voy a leer un muy brevísimo currículum para presentarlo. El doctor Francisco Montes es profesor titular del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación se centran en el estudio del mecenazgo, los rituales festivos y los intercambios artísticos durante la época virreinal americana. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y libros de impacto científico, participaciones en proyectos financiados, ponencias y comunicaciones en encuentros nacionales e internacionales y estancias académicas en centros de referencia de Estados Unidos, México y Argentina. Entre sus aportes científicos más relevantes destacan las monografías Sevilla Guadalupana. Qué interesante título. Arte, historia y devoción y mecenazgo virreinal y patrocinio artístico. El Ducado de Alburquerque en la Nueva España. Pues te damos la más cordial bienvenida aquí en el Centro de Estudios de Historia de México y te escuchamos con gran interés. Adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a don Manuel Ramos y al Centro de Estudios de Historia de México la amable invitación a participar en este homenaje a Fray Francisco Morales y, por supuesto, también a la que ha sido mi anfitriona y quien ha posibilitado mi estancia aquí, a la profesora María Castañeda de la Paz, ya que gracias a una ayuda de la unidad de posgrado de estudios mesoamericanos me encuentro estos días aquí compartiendo con ustedes pues, estos trabajos. Asimismo, agradecerles a todos vuestra presencia y en especial al señor embajador de España en México, que de una forma u otra pues, apoya también a los historiadores españoles que nos estamos encargando de investigar y trabajar este periodo de la América virreinal. Muchas gracias. Bueno, para mí es un inmenso honor que pueda dar la conferencia magistral de cierre de este seminario y sobre todo a hablar de un tema al que ya casi le he dedicado 2 décadas. Y no quiero engañaros, porque cada vez que vuelvo a México y me toca hablar de la Virgen de Guadalupe, siento una profunda emoción y sobre todo un gran respeto. Y más si cabe hoy que estoy rodeado de grandes especialistas sobre el tema y que por supuesto pues, me siguen nutriendo en estas mis investigaciones. Cuando la profesora Castañeda me invitó a participar, es verdad, y lo reconozco abiertamente, yo no soy especialista en el franciscanismo. Es verdad que me puedo considerar un humilde y modesto experto en el guadalupanismo. Por lo tanto, a la hora de conjugar algo sobre el franciscanismo y mis investigaciones sobre la Virgen de Guadalupe en México, pero sobre todo, como verán ustedes, en España, pues se me ocurrió aportar este tema que sin duda alguna creo que me meto en aguas bastante pantanosas, porque es un tema controvertido, es un tema complejo, es un tema en el que afortunadamente aportes recientes han arrojado luz, como los casos de los estudios de la profesora Elisa Vargas Lugo, del profesor Pedro Ángeles Jiménez, la reciente monografía de la doctora Gisela von Boveser. En ese sentido, cada vez más son los historiadores e historiadores del arte que arrojan más luz a este tema que os voy a contar y que voy a compartir sobre la factura indígena de cuadros de la Virgen de Guadalupe. Para ello he preparado un índice de 4 puntos que voy a tocar. He de reconocer que parte de mi aportación está fundamentada en las investigaciones de otros historiadores e historiadoras que, como he dicho, pues han contribuido a que cada vez se vaya vislumbrando, ¿no?, más luz en este complejo tema de la producción indígena de los cuadros de la Virgen de Guadalupe. Sobre todo, bueno, empezaremos hablando del controvertido, y repito la palabra controvertida, que saldrá en más de una ocasión, pintor indígena Marcos Zipac o Marcos de Aquino. Luego creo que era necesario plantearle un contexto en el que se producen estas representaciones indígenas durante la segunda mitad del siglo XVII, hablando de cuáles fueron las primeras representaciones pictóricas, pero sobre todo calcográficas, y luego pasaré a hablaros del que está, o el mejor documentado de los pintores indígenas de la Virgen de Guadalupe, don Luis de Tejeda, a partir de un estudio de la profesora Elisa Vargas Lugo, y al final, pues en este caso sí voy a culminar pues con una investigación propia, además muy reciente, de un caso, de un cuadro que me invitó el Museo de Bellas Artes de Asturias para investigar y que, pues a raíz de mis investigaciones hice coincidir o hice
concluir que era un cuadro de un pintor indígena en el contexto temporal del que estoy hablando. Bueno, el primer aspecto que voy a tratar es sobre un tal Marcos Zipac o de Aquino. Hemos hablado toda la mañana, ya creo que espero no cansarle y que aguanten el resto que queda, pero es verdad que bueno, ya a lo largo de la mañana tienen un bagaje sobre el tema y en este sentido no cabe duda y nadie entra en debate que dentro de los orígenes del guadalupanismo la aportación indígena fue fundamental y sobre todo a la hora de llevar a cabo ese culto de sustitución, como habló Edmundo O'Gorman, situándolo en un centro de peregrinación de época prehispánica, el Cerro del Tepeyac, y sobre todo intentando pues trasladar, usurpar, transponer, trasuntar, se hablan de muchos términos, pues un culto idolátrico, el de la diosa Tonantzin-Chihualcoatl, con un culto cristiano en honor a Santa María, ¿no? A la Virgen María. En eso no cabe duda. Lo que sí hay más dudas, y sobre todo, pues, como he dicho, cada vez estamos investigando más, es quién realizó el cuadro. Y abiertamente en este foro de la mañana agradezco que podamos hablar libremente y con claridad y respondernos a esta pregunta. ¿Quién pintó la imagen de la Virgen de Guadalupe? Con todo el respeto que le tengo y le profeso a los creyentes en la imagen, ¿no? Como ha dicho anteriormente el doctor Nogués, ser antiaparicionista no significa ser antiguadalupano, ¿no? Y en este sentido, una de las dudas es de quién la pintó o quién fue el artífice de la obra. Diferentes aportaciones pues la encumbran o la contextualizan en un periodo cronológico entre 1526, cuando se lleva a cabo la fundación del colegio de la Escuela de San José de los Naturales, donde los frailes franciscanos educaron a los indígenas en diferentes artes liberales, y el que sí se aproxima más a ser el momento en el que debió pintarse es la época de las informaciones, ese sermón en el que se generó esa confrontación entre Montúfar y el prior franciscano Bustamante en el año 1556, ¿no? Por lo tanto, nos acercamos más a mediados del siglo XVI para pues, documentar la factura de dicha imagen. En este periodo, en estos 20 años, un poquito más, si nos extendemos 3 décadas, hay que decir que la realización de obras de arte, de pinturas, esculturas, todo tipo de artículos religiosos aquí en la Nueva España estaba en manos de los indígenas que bajo la tutela de los frailes se habían formado en las escuelas de artes y sobre todo bueno, el papel que tuvieron los franciscanos a la hora de formarlos en la Escuela de San José de los Naturales dentro de diferentes artes y oficios, ¿no? En este caso, bueno, para ilustrar este contexto, pues he elegido la pintura de Fray Pedro de Gante, fundador de dicha escuela, donde se educaron a esos tlacuilos. Y es que tenemos crónicas de la época, de diferentes franciscanos, donde ponen de relieve la capacidad que tenían estos indígenas en la formación artística. Yo voy a citar el testimonio de Fray Toribio de Motolinía, quien dice: en los oficios mecánicos, así los que de antes sabían los indios tenían, como los que de nuevo han aprendido de los españoles, se han perfeccionado mucho, porque han salido grandes pintores después que vinieron las muestras y las imágenes de Flandes y de Italia que los españoles han traído, de los cuales han venido a esta tierra muy ricas piezas, porque a donde hay oro y plata todo viene. En especial los pintores de México, porque allí va a parar todo lo bueno que a esta tierra viene. Y de antes no sabía pintar sin una flor o un pájaro o una labor. Y si pintaban un hombre o un caballo era muy mal entallado. Ahora ellos hacen muy buenas imágenes. Y lo completa también pues, un apunte de Fray Jerónimo Mendieta en su Historia Eclesiástica Indiana, quien se suma al testimonio de Motolinía alabando la labor de estos pintores, que dice: pintores había muy buenos que pintaban al natural, en especial aves, animales, árboles y verduras, y cosas semejantes que usaban pintar en los aposentos de los señores. Mas después que fueron cristianos y vieron nuestras imágenes, y vuelve otra vez a decir, de Flandes y de Italia, no hay retablo ni imagen, por prima que sea, que no la retraten y la contragan. Por lo tanto, tenemos testimonios y fuentes fidedignas de que hay buenos indígenas formados en las artes de la pintura. La relación de estos indígenas con la hechura de la imagen de la Virgen de Guadalupe va a aparecer a raíz de estas informaciones hechas a partir del conflicto entre Montúfar y Bustamante, donde en los testimonios que se compilan entre los que asistieron a dichas controversias, se oye el de una persona que dijo y aseveró en estos testimonios:
que le oyó decir al padre provincial que él y todos los demás religiosos habían procurado con muy gran distancia de evitar que los naturales de esta tierra no tuviesen en su devoción y oración en pinturas y en piedras, porque quitarles la ocasión de sus ritos y ceremonias antiguas de adorar en sus ídolos, y que con esta devoción nueva de Nuestra Señora de Guadalupe, repito, con esta devoción nueva de Nuestra Señora de Guadalupe, parecía que era ocasión de tornar a caer en lo que antes habían tenido, porque era una pintura que había hecho Marcos, indio pintor, y que para aquella devoción, aprobarla y tenerla por buena era menester haber verificado los milagros y comprobarlo con copias de testigos. Este documento apareció en el siglo XIX, en 1888, es decir, a partir de final del XIX tenemos evidencia y constancia de que hubo un tal indio Marcos al que diferentes historiadores a posteriori le han dado créditos porque ha aparecido información documental, sobre todo cito al investigador de la Universidad Autónoma de México, Pedro Ángeles Jiménez, del Instituto de Estética, que en un título, Apeles y Tlacuilos, Marcos griego y la pintura cristiana indígena del siglo XVI y la Nueva España, ha rastreado documentación de este personaje, acreditando la fama que tuvo en la época, pero no solo a través de esta cita que se da en los testimonios por el conflicto entre Bustamante y Montúfar, sino que el soldado cronista Bernal Díaz de Castillo se hace eco en su Historia de la Conquista de este personaje también, al que apodan, o ya como hemos dicho, es apodado Griegos, o también se le dice que es tan notable como Apeles Berruguete, que es un artista español, y el propio Miguel Ángel. Por lo tanto, tantas alusiones y afirmaciones a este indio pues nos hacen pensar no solo en su existencia, evidentemente, sino en la fama que se acreditó. Diferentes historiadores, entre ellos pues, la doctora von Boveser, pues, le asigna o le atribuye la hechura de la imagen, tanto que coincide cronológicamente su vida y su labor, la fama que le acreditó, pues, por ejemplo, haber pintado el altar mayor de la capilla de San José de los Naturales, y otros datos que también pues, alaban o avalan su labor, ¿no? En este caso, el papel en el caso, o en el supuesto caso, de que a la falta de una evidencia documental que contraste firmemente la implicación del indio Marcos, en este supuesto caso, el indio Marcos pues, recibió una fuente grabada, que es la que le sirvió como modelo para llevar a cabo la imagen mariana. En este caso, pues, tanto la doctora Boveser como otros historiadores que le precedieron apuntan a que el grabado más probable es esa estampa anónima del siglo XV, llamada la Virgen de la Gloria de Berlín, que nos muestra pues, la mujer vestida de sol, es decir, esa virgen apocalíptica que el indio Marcos transforma, no se sabe, o la profesora Boveser atribuye a que fueron los franciscanos quienes le dieron las indicaciones para transformarla en una inmaculada, entre otras cosas, pues a la hora de quitarle el niño Jesús, ya que no tiene niño la Virgen de Guadalupe, pero en el caso del resto de elementos, pues nos muestra ese prototipo iconográfico que ya desde la tardoedad media en Europa pues se venía repitiendo en múltiples composiciones. De hecho, en España pues tenemos casos también del siglo XVI con el mismo modelo iconográfico. Pero es que el pintor indígena le incorporó otros elementos de carácter sincrético que ya sí pues aportan esa originalidad a su obra, introduciendo algunos elementos que reforzaran la atracción por parte de los devotos indígenas en esa imagen pues, que pretendían suplantar, asociándoles a una deidad femenina con la que compartiera ciertos aspectos o vínculos. En ese caso, pues también se ha dado a conocer esa talla de la diosa Tonantzin, que está en el Museo Nacional de Antropología de México, con ese cinto, esa lazada que le veis y que comparte exactamente igual con la pintura de la Virgen de Guadalupe y que no tiene el grabado europeo, u otros elementos como las alas de pájaro del ángel o la tez morena, la forma de vestir. Todos son una serie de elementos y de cuestiones estéticas que le dan esa forma. Este primer punto yo lo quiero acabar y dando un salto cronológico bastante importante, ya que, como hemos dicho, a finales del siglo XIX es cuando se encuentra este testimonio del indio Marcos. Anteriormente, o en todos los libros apologéticos que hemos mencionado, era evidentemente herejía, pecado y podía incurrir pues, a penas máximas el decir que la Virgen de Guadalupe no tenía un origen sobrenatural y que no había sido una imagen
imagen pintada por el mismo Dios. Y fijaros cómo en el año 1897, apenas una década después, se escribe una obra por parte de un sacerdote de la compañía que se titula Historia de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe de México. Y él le dedica un apunte a la Santa Imagen. Y él dice, ahora vamos a demostrar tan solo históricamente que atendidas las circunstancias del tiempo, de la persona y del modo con que fue presentada al obispo esta Santa Imagen, es, a no dudarlo, de origen sobrenatural. El sacerdote jesuita en 1897. Y dice, primero, por aquel tiempo no había en México pintor que pudiese labrar una pintura tan primorosa como todos los reconocen. Segundo, el padre Clavijero, en su Historia Antigua de México, tratando del carácter general de la pintura entre los mexicanos, nos da una prueba decisiva de lo que afirmamos, pues escribe Clavijero. Los pintores mexicanos antiguos distaban mucho de la perfección del dibujo y de la inteligencia del claroscuro. Tercero, lo mismo repite Bernardo Couto en su diálogo sobre la historia de la pintura de México de 1872. Y cito a Couto. En ellas, las pinturas antiguas mexicanas, no hay que buscar dibujo correcto, ni ciencia del claroscuro y la perspectiva, ni sabor de belleza, ni de gracia. Concluye el jesuita. Es así que estas dos perfecciones se admiran con asombro en la Santa Imagen, como lo demostraron los pintores y a su tiempo Dios mediante lo veremos. Luego es del todo insostenible la suposición de algunos que pretenden, como veremos, que el indio Marcos Zipac fue el que pintó la Santa Imagen. Muchas si se considera la contradicción en que caen los adversarios, pues afirman que Marcos Zipac se perfeccionó bajo la dirección de Fray Pedro de Gante, fundador del taller de pintura para los indios mexicanos. Pero aún concedido que hubiese en 1531 buenos pintores, sean indios, sean europeos, pruébase que la Santa Imagen no pudo ser pintada por algún hombre. Y con esta cita concluye el padre jesuita este apunte de su libro de 1897. Paso al segundo punto, que es el punto relacionado con las primeras representaciones. Aquí voy a hacer un pequeño trabajo de repaso historiográfico, sobre todo para poneros al tanto y luego enlazar con esta producción indígena del mismo periodo, de las mismas coordenadas del siglo XVII, para mostraros cuáles fueron las primeras imágenes documentadas. La primera imagen que se documenta es este grabado, y no está hecho por indígena ni por criollo, sino por un grabador flamenco, artista flamenco establecido aquí en México, Samuel Estradanus, que bueno, se encontró la plancha de grabado. De hecho, lo que se encontró fue el cobre en 1948, y a partir del cobre se han hecho diferentes impresiones del grabado, que es un grabado que se imprimió para recoger limosna para la construcción del tercer santuario a instancias del arzobispo Juan de la Serna. Es muy interesante por muchos aspectos, y de hecho bueno, ha sido estudiado por otros investigadores, pero sobre todo marca la importancia de mostrarnos la imagen en el lugar en el que era venerada, en esa ermita que habéis comentado, la segunda ermita de Montúfar, las lámparas de plata que antes nos acompañaba el especialista asistente, que le adornaban su altar, y luego los milagros que aparecen recogidos y que luego van a aparecer en el Nicán Motecpan. Aquí pues vemos el primer grabado de Estradamus. Luego lo que sí tenemos son numerosas estampas calcográficas que fueron a conocer en otros estudios, en el volumen que el doctor Nogues nos ha enseñado de imágenes guadalupanas, en un texto, pues son grabados calcográficos, portadillas de sermones, coplas, villancicos, y como ven ustedes, trascienden la década de los años 20 del siglo XVII. Son como imágenes accesorias que se incorporaban en la caja de impresión y que adornaban estampas. Luego ya vamos a ir encontrando, a medida que evoluciona el siglo XVII y a mediados de dicha centuria, las imágenes más importantes ya a página completa. Esto ya nos está evidenciando que hay un salto cualitativo en la veneración, ¿no? Y ya el padre Nogués nos ha hecho todo un repaso interesantísimo y nos ha hablado de este contexto de los evangelistas guadalupanos y de la necesidad de incorporar ya estos grabados que en el libro del padre Miguel Sánchez nos la vuelve a mostrar en su altar, y en la edición del Huehuetla Malicotica aparece ya un grabado con la última de las apariciones. Y ya vamos creando, ya vamos configurando un prototipo iconográfico que va a servir para luego dar a conocer y difundir el milagro. Estamos en la década de 1640-1650. Y con este grabado voy a acabar, que me parece sumamente interesante, y lo traigo porque creo que existen 3 en el mundo, porque fue una obra perseguida y destruida, dado el carácter herético de este grabado, ya que Luis Becerra y Tanco le quiso dar una explicación pseudocientífica a la aparición a través de
los rayos de sol que traspasaron el aureola y que generaron el pigmento que imprimió la imagen en la tilma, este grabado fue rápidamente prohibido, pero yo en mi trabajo de campo encontré uno en la Universidad de Sevilla, en el fondo bibliográfico de la Universidad de Sevilla, que afortunadamente luego pudo ser restaurado. Estamos hablando de 1675. ¿Y qué pasa con las pinturas? ¿Cuáles son las pinturas más antiguas que tenemos? Pues la más antigua que se conoce está documentada, no existe, está documentada desde el punto de vista textual, no material. Y también pues, desde la crónica del propio Alonso Franco, fraile dominico de la provincia de Santiago, como otros testimonios de Antonio de Roble en el siglo XVII o Antonio Pichardo en el siglo XIX, nos documentan la existencia en el convento de Santo Domingo de México, ya desde el 1633 aproximadamente, de una imagen de la Virgen de Guadalupe que fue dada por un devoto para que fuese colocada en un retablo colateral junto a la imagen de la milagrosa estampación de la imagen de Santo Domingo en Soriano. No sé si conocen esa historia, cuenta la tradición que la Virgen se le apareció a un fraile dominico en Soriano, en Italia, y le hizo entrega de un verdadero retrato de Santo Domingo, que además la acompañaban Santa Catalina y la Magdalena, y que dicho retrato fue pintado por el propio Dios. O sea que, hablándonos de esas dos imágenes no manufactas, ¿no? Pues el donante y evidentemente los dominicos quisieron enraizar el culto guadalupano, y las crónicas nos dicen que tuvo efecto, ya que continuamente la gente fue a rezarle y el auge guadalupano también se reforzó, sobre todo porque estamos hablando del contexto de la terrible inundación de 1629. Y el momento en el que, gracias a la intervención de la Guadalupe, fue uno de los primeros milagros mediáticos, digo yo, que generaron ese despertar por la Virgen de Guadalupe. Y en cuanto a las imágenes pintadas, pues yo aquí, las tres que se conocen y que se han repetido sistemáticamente en la bibliografía artística de la Virgen de Guadalupe, la he puesto en interrogantes. El doctor Nogués ha sido muy sutil hablando de todos esos historiadores que están rebatiendo afortunadamente estas afirmaciones. No voy a entrar a detalle para no suscitar polémicas, así que espero que este silencio pues, sea bien interpretado, pero efectivamente las tres más antiguas consideradas hasta ahora es la tabla de Baltasar Echaveorio de 1606, que dicen que le perteneció al propio, que está inspirada, que está relacionada también con la tilma de Zumárraga, una pintura mural en el convento de Yuriria, de San Pablo, y luego este lienzo de Lorenzo de la Piedra en San Luis de Potosí, que luego ha sido bien interpretada la fecha, y es 1675 en lugar de 1625. Por lo tanto, esas son las tres obras que hoy en día pues, están volviendo otra vez a cuestionar, o se están por primera vez cuestionando la antigüedad. Las que sí tenemos a ciencia cierta, que fueron las más antiguas, y estas pintadas, todavía no por indígenas, todavía no ha entrado en el quid de la cuestión, sino por un pintor criollo, quizás el más importante del momento, José Juárez, estudiado por la doctora Nelly Sigot. Es este gran lienzo que está en el Museo de la Basílica de Guadalupe, que nos muestra ese milagro, el primer milagro de la Virgen de Guadalupe para salvar a un indígena que participó de las fiestas del traslado de la imagen desde la capilla de Zumárraga a la primera ermita, y ahí veis esa composición de carácter narrativo, donde es evidente el papel protagónico de los indígenas, que el primer cuadro o imagen narrativa le dé ese protagonismo a los indígenas, tiene mucho que decir acerca de la importancia que tuvieran los indígenas en el guadalupanismo mexicano. Y con esto no quiero decir que los criollos fueran fundamentales para el auge definitivo, pero sin duda alguna fueron los indígenas los que sentaron las bases. Y quizás este cuadro sea un homenaje del propio pintor al papel de los indígenas en la promoción del culto, ¿no? Mediados del siglo XVII. Y la primera imagen y las primeras secuencias aparicionistas se encuentran en España. Está en el monasterio de las Concepcionistas de Ágreda. También ha sido documentado pues, por el profesor Ricardo Fernández Gracia de la Universidad de Navarra, que fue el primero que lo dio a conocer, la doctora Nelly Sigot y posteriormente otros especialistas que volvieron a leer la firma y la fecha, sobre todo porque se consideraba de 1666, pero luego se corrigió a 1656, y está documentado el encargo a José Juárez por parte de una dama del virrey Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, que a su regreso a España entró en la clausura de las Concepcionistas de Ágreda, donde estaba la célebre madre María Jesús de Ágreda, y lo llevó como regalo. Y hoy en día lo custodian las monjas en Ágreda, pues
está considerado, pues, como ya he dicho, el verdadero retrato más antiguo que existe, firmado y fechado pues, por un pintor novohispano, el cuadro de las monjas de Ágreda. Y no quiero acabar, evidentemente, yo creo que sería un pecado por mi parte no citar a Juan Correa, el primer pintor también mestizo, mulato, en este caso, pues que se convirtió, o al que le dieron la mayor fama en la producción guadalupana, no solo interna, sino también, como hablaré a posteriori, ya dirigida al exterior, dirigida al consumo de los indianos que la encargaban y la llevaban o la mandaban a la península para así favorecer también su culto. El cuadro más antiguo documentado de Correa es de apenas una década después del que le he mostrado anteriormente, y es este que estuvo en el convento de los franciscanos de Valladolid. La doctora Vargas Lugo también lo estudió, lo documentó, y hoy en día está en el Museo Nacional de Escultura, y contiene pues también las series aparicionistas que están basadas en una serie de imágenes exentas que se encontraban en una de las capillas del santuario del Tepeyac. Bueno, voy a pasar al tercer punto, el punto del indio que tenía el don, Luis de Tejeda. Ya vamos a ir entrando un poco más en materia, y antes de hablar de este punto, pues vuelvo a citar a la doctora Vargas Lugo, porque gracias a un texto que ella publicó en la revista Anales de Investigaciones Estéticas, en el año 2015 dio a conocer este interesantísimo testimonio. Yo lo voy a resumir muy brevemente. En un manuscrito donde se narra la vida del padre jesuita Zappa, por parte de otro padre jesuita, compañero de él, el padre Salvatierra, se dice que ambos, antes de venir a la Nueva España para participar de su evangelización, fueron citados en Génova, ellos eran italianos, por unas princesas de la familia Doria. Allí recibieron el encargo, por parte de esta familia nobiliaria, de que querían un cuadro de la Virgen de Guadalupe de México, os estoy hablando aproximadamente hacia el año 1674, para tener en su palacio italiano. Los jesuitas llegaron a la Nueva España con dicho encargo y fueron asesorados por las personas conocedores del lugar. Y según el testimonio que aparece en este manuscrito de la vida del padre Zappa, le dijeron a los jesuitas que fuesen a ver las veces que se necesitase al indio pintor. Por lo tanto, ya se sabía aquí, en México, en la década de los años 70, de la producción de vírgenes de Guadalupe por parte, no de indios pintores, sino de un indio pintor. Continúa el testimonio del padre Salvatierra, quien dice en su manuscrito, que está fechado aproximadamente hacia 1675. México está lleno de imágenes de la Virgen del Guadalupe, y raras son las que se parecen al original. Es decir, se pinta cualquier cosa. Y es corriente entre todos los pintores, así españoles como indios, que solo el indio que tiene el don pinta con más semejanza esta señora. Y además se le concede a los lienzos del indio la cualidad de poseer el don curatium, siendo así que las demás copias no llevan tanto a la devoción como las copias por mano del indio que tiene el don. En el testimonio, además, y aquí sí os he querido transcribir para que lo leáis todo, el padre jesuita incorpora esta otra cita en la que nos explica cómo es la ceremonia que tienen estos indios pintores para elegir aquel que tiene el don. Dice, cuando muere el indio pintor mexicano que tiene el don de pintar, se juntan todos los mexicanos pintores y van todos con la devoción a Guadalupe, confiesan todos y comulgan, y después delante de la casita del Tepeyac pintan todos a la señora, así llamada por ellos. Y acabadas todas sus pinturas, ellos son los jueces de decir quién es el indio que recibió el don de pintar con más imitación la verdadera imagen. Cotejándolas todas, a este le daban el parabién, y avisan a la ciudad, y sacudía a él de los que quieren la mayor semejanza de la pintura. Y esto es muy importante. En este tiempo tenía el don de pintar un indio llamado don Luis de Tejeda. Bueno, por tanto, sabemos quién fue el pintor que en la época de estos jesuitas va a recibir el encargo para la pintura que va a acabar finalmente en Génova y que van a recibir estas pintoras italianas. En su artículo, la doctora Vargas Lugo da a conocer dos pinturas de Luis de Tejeda, una en 1669, que está en el Museo de Chapultepec, y otra en 1682, que está en el Santo Desierto de Tenancingo. Por lo tanto, lo tenemos en actividad en este periodo de tiempo que trasciende entre 1670 aproximadamente y 1680. ¿Cuál ha sido mi aportación al tema?
A raíz de la investigación que llevé a cabo para escribir este libro, del que no he podido traer más ejemplares, pero bueno, he traído uno por si alguien está interesado en revisarlo, esta labor a la que le dediqué prácticamente una extensa década de trabajo de campo en Sevilla y su provincia, tuve la suerte de encontrar en diferentes lugares algunos de estos lienzos del indio que tenía el don Luis de Tejeda. Por lo tanto, lo estamos encontrando, dada la fama que tenía, trabajando para todos estos indianos que quieren una de estas copias para ser enviada al territorio peninsular. Uno de estos es este cuadro en el que, como veis en el reverso, os voy a mostrar, tiene la firma del indio. Luis de Tejeda, Mefequit, año 1672 en México. Yo cada vez que veo un cuadro no me contento con el reverso, con el anverso, sino siempre hay que ver los reversos. De hecho, recientemente el Museo del Prado hizo una magnífica exposición que se llamó Reversos, sobre la trasera de las obras de arte. Y ahí muchas veces se esconden sorpresas como esta. Pues estas monjas sevillanas tenían este cuadro de Luis de Tejeda que nos evidencia pues, la presencia fuera de las fronteras mexicanas en esta fecha tan temprana de cuadros pintados por el indio. Sevillana del Extrarradio encontramos de nuevo otra pintura de Luis de Tejeda del año 1675. Pero es que además, siguiendo este trabajo de campo, no solo en Sevilla, sino en otras localidades peninsulares, aunque no estén firmadas, evidencias estilísticas, nosotros trabajamos mucho con método comparativo, aunque no siempre resulta, pero en este caso es evidente, y también la investigación de la doctora Vargas Lugo nos dice que este indio, dada su fama, realizó una copia de una primera imagen que fue la que le dio la fama, es decir, él hizo un calco de su imagen, de su transunto, y ese es el que continuamente y sistemáticamente repitió, porque si os dais cuenta, prácticamente todas comparten las mismas particularidades estilísticas, tanto el color, un color muy brillante, muy fuerte, el color anaranjado de la mandorla, las formas de, sobre todo la fisonomía del rostro de la Virgen, con unos labios muy gruesos, los ojos entreabiertos, adormilada, y sobre todo ese angelote atlante con esa cabeza y melena tan protuberante, el estilo de Luis de Tejeda y que nunca lo va a variar. Recientemente apareció en el mercado del arte un pequeño cobre, muy curioso también por la producción temprana de cobre, que lo firmaba no Luis de Tejeda, sino ya Don Luis de Tejeda, es decir, incorporándose una autoridad. Y cierro este repaso a las obras de Luis de Tejeda con este último cuadro que se me facilitó y pude estudiar en la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla, para haber sido Sevilla lo que fue Puerto de Indias, no tuvo un solo altar dedicado a la Virgen de Guadalupe de México. Entre otras cosas, ¿por qué? Para que no entrara en conflicto con la imagen titular de la catedral, que era la Virgen de la Antigua. Por lo tanto, para evitar choques marianos, pues la primacía la tenía la Virgen de la Antigua. Es inexplicable que la catedral más americana de España, junto a la de Cádiz, no tuviese un altar guadalupano. Pero sí, recientemente de los depósitos de la Catedral de Sevilla sacaron este cuadro que se me permitió estudiar y no queda sin duda duda de que es otra obra de Luis de Tejeda. Estoy esperando que ya lo van a restaurar para que podamos ver el reverso y quizás tenía por costumbre también firmar las obras en la trasera del lienzo. Por lo tanto, creo que podemos completar el aporte de la doctora Vargas Lugo y sobre todo ampliar esta faceta del indio que tenía el don en esta producción que iba más allá de las fronteras novohispanas. Y es que la fama que adquirieron los indios pintores que era evidenciada por diferentes historiadores, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el caso de el padre Francisco de Florencia, que incluso dice o nos agrega que eran los más capacitados para ejecutar estas obras, ¿no? Y dice el padre Francisco de Florencia en su Estrella del Norte, dice, a este propósito de decir una cosa que la han reparado muchos y no sin su punta de misterio ponderado, y es que habiendo señalándose en México en todo tiempo hombres insignes en el arte de pintar, así de los españoles que han nacido en aquesto reino como de los que de Europa han pasado a ellos, con todo se halla raras o ningunas copias de su mano del todo parecidas a la original imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y las que hay menos imperfectas y cabales, todas son de pinceles indios. Por lo tanto, en este periodo, estas décadas que os estoy comentando, de los años 60, 70 y 80 del siglo XVII, van a ser los indios los que tengan esta
sobre todo esta distinción, y entre ellos pues este indio que tiene el don. Hay otro testimonio de Cayetano Cabrera Quintero que dice que dada la cantidad de copias malas que se hacían, que decía que algunas no tenían ni cabeza ni pies, se publicó un edicto para prohibir la multiplicación de copias y retirar aquellas que no cumplían con el canon, ¿no? Respetando sin duda alguna todas estas que elaboraban los pintores indígenas. Y ya para acabar, pues os voy a traer, no sé si voy bien de tiempo, estoy cumpliendo con lo establecido, creo que me quedan 5 minutos, ¿no? Unos 5 o 10 minutos. Bueno, pues voy a acabar con el último caso, que es el caso particular que os voy a hablar de la Virgen de Guadalupe que estudié para el Museo de Bellas Artes de Asturias. No quiero entrar aquí, porque podríamos estar no un día, sino una semana hablando sobre la presencia guadalupana en España, y os adelanto, porque ya es público, que el próximo año el Museo Nacional del Prado va a celebrar una exposición en la que junto al profesor Jaime Cuadriello voy a colaborar sobre la presencia de la Virgen de Guadalupe de México en España. Creo que va a ser un aporte muy interesante. El testimonio más repetido hasta la saciedad es el del padre Florencia, que un tanto exagerado decía que ni en Cádiz, ni en Sevilla, ni en lugares de comercio de toda España es tan conocida y tan venerada y aplaudida la imagen, que decía que no había casa que no la tuviera, de toda España, ¿no? Estamos hablando de 1688. Es una fecha un tanto temprana, ¿no? Pero la evidencia es que ya hay cuadros y ya está circulando la devoción guadalupana en el territorio peninsular, ya que él mismo fue testigo de ello. Yo a lo largo de mi libro, de mis investigaciones, he rastreado, imagínense, podemos contabilizar miles de copias en todo el territorio peninsular. Solo Sevilla me dio para inventar cerca de 3 centenares de imágenes, todas mexicanas, todas realizadas en periodo virreinal por los principales maestros en diferentes soportes, obras, y hoy en día, pues, casas, iglesias, conventos, y afortunadamente las que se van resistiendo al mercado del arte, ¿no?, que está haciendo que muchas de ellas vuelvan otra vez al territorio americano, pues podemos dibujar un paisaje guadalupano pues bastante importante también en el territorio peninsular. Eso nos habla también de la importancia, ¿no?, de esa unión y de esa historia cultural compartida en los tiempos del virreinato americano. Bueno, este es el caso que el año pasado pude estudiar, ¿no? Como ven, pues se hizo eco, ¿no?, la prensa de la época del momento en Asturias de este cuadro. Un cuadro que pertenece a don Álvaro Armada Barcaistegui, el 9º conde de Revillagigedo, que lo tenía en su casa particular y que lo cedió al Museo de Bellas Artes de Asturias para que hiciera una pequeña exposición durante unos meses, que al final acabó siendo un río de peregrinación de devotos al Museo de Bellas Artes de Asturias, que incrementó considerablemente su número de visitantes, o sea, como se lo estoy contando, y que pues tuvo bastante eco. A mí fui invitado para estudiar el cuadro, una primera visita para hacer un estado de la cuestión y sobre todo, bueno, concretar la importancia, y luego ya pues dar una conferencia y completarlo pues con una publicación. Este cuadro, en un principio, pues cuando a mí se me comenta que pertenece a la familia del conde de Revillagigedo, pues lo primero que hago es relacionarlo con la familia condal de Revillagigedo, que tuvo entre sus antepasados a 2 importantes virreyes de la Nueva España. El primer conde de Revillagigedo, Juan Francisco de Güemes y Orcasitas, y el segundo conde de Revillagigedo, del mismo nombre, ¿no? Sin embargo, había algo que no me encajaba, sobre todo que la hechura de la imagen, a la que rápidamente pude identificar y contextualizar en una época anterior y bastante anterior al siglo XVIII, que es cuando ostentaron el mando estos virreyes, me hacía pensar que ellos se lo hubiesen encargado a algún otro pintor distinguido de la época, sobre todo Miguel Cabrera, que fue pintor de cámara del conde de Revillagigedo. No esta imagen anónima, y sobre todo que sus particularidades nos hacían pensar en fechas tempranas como el siglo XVII, sobre todo el último tercio del que os he estado hablando. Rastreando las informaciones y sobre todo intentando sonsacarle al propietario historias de su familia, me dijo que ese cuadro había estado en la capilla de un palacio que unos antepasados suyos, la familia Valdés de Gijón, había tenido en dicha ciudad. Ellos tenían su feudo señorial en Gijón, donde estaba el Palacio Condal de los Revillagigedo, que es un palacio espectacular, y además estaba este otro pequeño palacio que, desde el punto de vista histórico y sentimental, era el más relevante, porque de aquí venía el linaje de los Valdés. En la exposición se prestaron por parte de la familia el retrato de 2 personajes de la familia, Fernando Valdés y Luisa de Valdés, que fueron quienes en el primer tercio del siglo XVII construyeron en ese palacio una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. Diferentes historiadores asturianos decían que era la Virgen de Guadalupe de México,
porque tanto Fernando de Valdés como su padre, Pedro de Valdés, habían participado en la conquista de la Florida, habían sido capitanes generales de Cuba, es decir, habían tenido contacto con América. Pero hablar de la década de 1630, del fervor guadalupano, y que haya una capilla en Gijón para dicha época, cuando aquí todavía el culto no ha arraigado y no tiene esa fuerza de proyección, me parecía bastante sospechoso. Yo llegaba a pensar que era la Guadalupe extremeña, que también tenía mucho culto del peninsular, como se ha dicho, y sobre todo en la corte madrileña y todos los afines de la corte. Volviendo otra vez al cuadro, y si ustedes lo ven con esta ampliación que les he hecho, presenta numerosas particularidades que, cotejándolo con estos cuadros de Luis de Tejeda y otras obras de factura indígena de este periodo, me hacen pensar y encasillarlo o ubicarlo en este periodo, ¿no? Sobre todo, bueno, ven el dibujo de las facciones de la cara, del ángel y algunos detalles que, aunque siendo verdadera copia, difieren de lo que llega a ser el calco original que se va a sacar a finales del siglo XVII en sucesivas repeticiones por parte de quienes poseían esas copias. Por lo tanto, lo puse en contexto en esta producción de pintura indígena que se está dando en México en este periodo, no solo por el indio que tenía el don, sino por otros tantos pintores indígenas que formaron parte de este mercado de exportación. Todas estas imágenes vienen de Sevilla, de conventos, de casas particulares, son imágenes anónimas, pero que encuadran muy bien con este estilo y esta forma de pintar la Virgen en este periodo temprano. Hay muchas cuestiones, tanto desde la tez, el tono plomizo que tiene, el color, el cromatismo, es decir, no voy a entrar en cuestiones técnicas. Por ejemplo, estos dos cuadros me los encontré en sendas casas sevillanas, con pinturas no de pintores documentados, sino pintores con nombres castellanos que sospechosamente me hacían indicar que eran también indígenas, pero sobre todo hay un pintor que hay que estudiarlo más, sobre todo porque hay mucha obra en España, que es Josep de la Cruz. Aquí en México hay algún cuadro, pero allí también encontramos bastantes pinturas, todas de este periodo que os estoy hablando de 1688. Para resituar el cuadro, no en la década de los años 30 del siglo XVII, sino cuando le correspondía, seguí investigando en el árbol genealógico de la familia. Y gracias a la ayuda del Archivo de India, del que soy tremendamente afortunado de tenerlo a media hora de mi casa, pues pude hacer el árbol genealógico de la familia Valdés. Y ya voy acabando en un par de minutos. Llegué a quienes, pues, supongo, y no tengo la evidencia testimonial porque no está el contrato, encargaron el cuadro. Y ahí, como ven, señalado en rojo, hay dos personajes de la familia que estuvieron en México en ese periodo. Uno fue don Alonso Ramírez y Valdés, corregidor de México, nada más y nada menos, que entre 1677 y 1688, casado con Catalina Vigil de Quiñones, y otro personaje del que sospecho menos que pudo ser el comitente, su hermano Francisco Ramírez y Valdés, criado en México, gobernador de Socomusco en este periodo, ¿no? De Ramírez y Valdés tenemos noticias en el diario de Robles, se dice, bueno, pues que enfermó, ¿no? Que le dio tabardillo y desgraciadamente murió el 14 de noviembre de 1680. Murió aquí, dejando viuda a su mujer con sus hijos, que también pues uno de estos hijos falleció de niño, ¿no? Por lo tanto, doña Catalina viuda se volvió con sus hijos a España y es cuando yo interpreto que llevó el cuadro de vuelta. Aquí os he traído algunos documentos que rastreé sobre Alonso de Ramírez en el Archivo General de India, su relación de méritos o, por ejemplo, el expediente de información y licencia de pasajeros en el que se embarca junto también a un hermano que sospechosamente lleva de criado. O sea, es una cosa muy curiosa que, bueno, también había que ver todas esas redes clientelares y familiares que se generan en el traslado a Indias. Todo este momento de fervor guadalupano tuvo, yo creo, a un responsable y que facilitó mucho la proyección del culto y el arraigo tanto en los indígenas como en los criollos. Y este fue el arzobispo Fray Payo Enríquez de Rivera. Él fue primero arzobispo virrey, llegó aquí en 1668 y luego pues, volvió a la península en 1680. Es decir, los 12 años clave de lo que os estoy comentando, él fue protagonista absoluto en la concesión de beneficios, privilegios, auspició en la construcción de la calzada de México hasta la Puente de Guadalupe con todos los misterios del Rosario, facilitó la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Querétaro y además es a quien se le dedica el libro de la segunda edición de Felicidad de México. A todo ello hay que sumarle que Juan Correa fue su pintor de cámara.
Por lo tanto, Juan Correa, como pintor del arzobispo virrey, pues también tuvo el salto necesario para no solo pues, adquirir la fama que ya tenía, sino para dedicarse a esta producción guadalupana, no solo interior, sino, como he dicho, exterior. Y de hecho en Sevilla tenemos bastantes pinturas de la Virgen de Guadalupe de Juan Correa que están asociadas al periodo del gobierno de Fray Payo. Y es el periodo en el que Alonso Ramírez es corregidor de México, es decir, él vive esa ebullición guadalupana y él vive ese momento en el que, sin duda alguna, debió ser cuando se encargó el cuadro que llegó hasta su capilla del Palacio de los Valdés, ¿no? Esto son conjeturas, lo que os estoy comentando, pero yo creo que la historia cuadra bastante bien. Y es que la Virgen de Guadalupe, que llevaron a su capilla, debió convivir con la imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, pues creando una especie de unión entre ambas imágenes a modo de memoria familiar del vínculo americano de sus antepasados hasta el momento en el que llega la imagen en la década de los años 70. El epílogo es un detalle que no sé si se han dado ustedes cuenta a lo largo de mi conferencia. Creo que hay algo extraño que se ve en ese rostro y lo he intentado ampliar con la fotografía TIFF que hizo el fotógrafo del Museo de Asturias. No sé si en la mirada de la Virgen detectan algo. Y es unas manchas de color rojo. Tiene los ojos ensangrentados. Le hicimos todas las pruebas evidentes, científicas al cuadro, y con la luz ultravioleta no nos indicó que era repinte, sino que el pintor había intencionadamente dibujado los ojos de la Virgen con manchas sanguinolientas, ¿no? ¿Qué nos quería decir eso? ¿O qué nosotros intuimos? En un primer momento podíamos ponerla en relación con alguna de las tantas dolorosas, sufrientes y llorosas que, entre otras, pues de Pedro de Mena, de la época, estaban en la devoción popular, sobre todo de los españoles, ¿no? Pero comparar una Virgen de Guadalupe con una dolorosa nos parecía pues bastante extraño, ¿no? ¿A qué fuimos o qué seguimos avanzando en nuestra investigación? A entrar en un terreno más pantanoso. Y aquí yo espero que ustedes, pues no sé si lo van a compartir conmigo o se van a quedar un poco así como en shock, ¿no? Ya hemos hablado de la Virgen de Guadalupe y Chihualcoa. Chihualcoa es la deidad serpiente femenina o serpiente hembra, es una de las diosas más importantes de la religión nahua, y debido a su vínculo con el origen de la humanidad y su relación simbólica con la serpiente, Fray Bernardino de Sahagún la comparó con Eva, ¿no? Y ya saben todos ustedes pues, que la Virgen María, la Inmaculada Concepción, es la nueva Eva que vence el pecado, ¿no? Y que viene pues, a salvar a la humanidad. En este caso, pues, la Virgen de Guadalupe se transformaría en esa nueva Eva, en esa Virgen de Guadalupe que, asociada a la diosa Chihualcoatl, a la serpiente que tiene los ojos enrojecidos, ¿no? A la víbora, pues podríamos establecer ese paralelismo sincrético, teológico. Os he puesto ese cuadro, que es una alegoría de la creación de la Inmaculada Concepción, venciendo al pecado, pensando a la serpiente del mal, con Adán y Eva, pero también contextualizar a la Virgen pisando una serpiente iría en contra también de ese culto sincrético. ¿Y cuál es la tercera hipótesis pues, a la que yo llegué? Y sigo hablando de la diosa Chihualcoatl. Dice la leyenda que cuando Chihualcoatl estaba próxima a la llegada de los conquistadores, ella dio el aviso y lloró por sus hijos, ya que estos serían derrotados por los extranjeros. Desde entonces se puede escuchar su llanto. Otras versiones narran que la diosa dejó a su hijo en un cruce de caminos y cuando regresó no encontró más que un cuchillo, lo cual le causó mucho dolor. El dolor de una madre por haber perdido un hijo. ¿Quién perdió un hijo en el contexto del encargo de esta Virgen de Guadalupe? La mujer del corregidor. No sabemos si aquí en la comitencia hay alguna simbología que nos podemos hacer o incurrir en ese dolor maternal por la pérdida de un hijo asociado a un fenómeno mariano de veneración, que el pintor indígena incluyera a la hora de hacer esa comparación o ese entroncamiento con la diosa Chihualcoatl y esta leyenda de la pérdida de un hijo, igual que lo perdió la esposa del corregidor, ¿no? Y una vez que volví de Asturias, ya seguí con mis investigaciones, alguien vio mi conferencia en internet, que está colgada y ustedes la pueden ver, ¿no? Y me mandó esta imagen. Es la doctora Lorena Vázquez, que es arqueóloga de aquí de México, y a través de otro profesor colega, Miguel Ángel Sorroche, me enviaron esta cabeza de basalto con incrustaciones de concha y pirita que está en el Museo Nacional de Antropología de México, evidenciándome también esos colores, colores rojos en los ojos de estas figuras prehispánicas que simboliza el estado alterado de la conciencia, ¿no? Es el estado estático que a los indígenas les permitía entrar en contacto con sus deidades. No sabemos hasta qué punto pues, el pintor indígena ha alcanzado un estado de éxtasis o a la hora de querer simbolizar su conexión con la hechura de esta imagen mariana y con sus deidades, quiso dejar
esta señal o esta muestra tan evidente de esas cuestiones sincréticas. Os digo, de las quizás miles vírgenes de Guadalupe que he visto, no me he encontrado hasta ahora una que tenga este detalle de los ojos ensangrentados, o pienso yo que son ojos ensangrentados, y que pone en evidencia la implicación de pintores indígenas en la realización de la Virgen de Guadalupe, en la configuración o en los orígenes del movimiento guadalupanista. Muchísimas gracias. Pero muy interesante tu conferencia. Te damos las gracias por este cierre en este congreso, como le quieran llamar, este homenaje sobre todo a Francisco Morales, aquí presente, que yo creo que estarás muy contento porque de veras ha sido un gran encuentro, ¿eh? Muchas gracias. Pues gracias a todos por seguirnos y...